Radio Pasión US presenta Entre Letras y Otras Pasiones con la escritora mexicana Paula Guzmán en un programa de literatura donde los cuentos y relatos te van a llevar a un maravilloso viaje por tu imaginación. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a tu programa Entre Letras y Otras Pasiones. Yo soy Paula Guzmán y estoy muy contenta de estar aquí contigo en una nueva emisión aquí en tu estación favorita, Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. ¿Y qué crees? Que ya cumplimos 6 años al aire. 6 años de ofrecerte 24/7 entretenimiento y muchas herramientas y temas muy interesantes. Ante todo, gracias por el favor de tu sintonía. Recuerda que nos puedes sintonizar en nuestra página web, en donde hay un reproductor, que es www.radiopasionus.com. Pasión, recuerda que se escribe con doble S. Y muchos de nuestros programas los puedes encontrar en formato podcast en la plataforma de YouTube, en nuestro canal también, con el mismo nombre, Radio Pasión US. Y el día de hoy, ya sabes que me encanta leer para ti. Me encanta leer, pero cuando leo para ti, pues me da como más gusto, como que es compartido, ¿me entiendes? Y si tú no tienes tiempo de leer, o vas por ahí manejando, o estás haciendo alguna actividad en tu casa y te quieres entretener un ratito, pues ya sabes que puedes sintonizar mi programa todos los martes, o los viernes, martes a las 8 de la noche, viernes a la 1 de la tarde, hora del centro de México. Pero acuérdate que esta radio se oye en todo el mundo, así que del horario del centro de México que yo te digo, tú haces tu conversión horaria y puedes sintonizar igualmente en cualquier país. Y hoy traigo para ti unos cuentos. ¿Qué te parece que te leo unos cuentos? Unos cuentos cortitos que tienen la particularidad de ser cuentos mexicanos. Para todos aquellos que me escuchan del extranjero, la cultura mexicana es realmente vasta y rica, y aunque sean historias, puedes sentir en ellas muchas emociones, muchos colores y muchas sensaciones. Así que vamos a empezar. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Estos son cuentos mexicanos de amor de la Biblioteca Cervantes. Y el primero que voy a compartir contigo se llama La Perla Rosa. Solo el hombre que de día se encierra y vela muchas horas de la noche para ganar con qué satisfacer los caprichos de una mujer querida, díjome en quebrantada voz mi infeliz amigo, comprenderá el placer de juntar a escondidas una regular suma, y así que la redondea, salir a invertirla en el más quimérico, en el más extravagante e inútil de los antojos de esa mujer. Lo que ella contempló a distancia como irrealizable sueño, lo que apenas hirió su imaginación con la punzada de un deseo loco, es lo que mi iniciativa, mi laboriosidad y mi cariño van a darle dentro de un instante. Y ya creo ver la admiración en sus ojos y ya me parece que siento sus brazos ceñidos en mi cuello para estrecharme con delirio de gratitud. Mi único temor, al echarme a la calle con la cartera bien lastrada y el alma inundada de júbilo, era que el joyero hubiese despachado ya las 2 encantadoras perlas color de rosa que tanto entusiasmaron a Lucila la tarde que se detuvo, colgada de mi brazo, a golosinear con los ojos el escaparate. Es tan difícil reunir 2 perlas de ese raro y peregrino matiz, de ese hermoso oriente,
de esa perfecta forma globulosa, de esa igualdad absoluta que juzgué imposible que alguna señora antojadiza como mi mujer y más rica no la encerrase ya en su guardajoyas. Me dolería tanto que así hubiese sucedido, que hasta me latió el corazón cuando vi sobre el limpio cristal, entre un collar magnífico y una cascada de brazaletes de oro, el fino estuche de terciopelo blanco, donde lucían misteriosamente las 2 perlas rosas orladas de brillantes. Aunque iba preparado a que me hiciesen pagar ese capricho, me desconcertó el alto precio en el que el joyero tasaba las perlas. Todas mis economías y un pico iban a invertirse en aquel par de botoncitos, no más gruesos que un garbanzo chiquitín. Me asaltó la duda. ¿Soy tan poco experto en compras de lujo que si el joyero pretendería explotar mi ignorancia pidiéndome, solo por pedir, un disparate, creyendo tal vez que mi pelaje no era el de un hombre capaz de adquirir 2 perlas rosas? A tiempo que pensaba así, observé a través del alto y diáfano vidrio de la tienda que pasaba por la acera a mi antiguo condiscípulo y mejor amigo, Gonzaga Llorente. Ver su apuesta figura y salir a llamarle fue todo uno. ¿Quién mejor para ilustrarme y aconsejarme que el elegante Gonzaga, tan al corriente de la moda, tan lanzado al mundo, tan bien relacionado que cada visita que hacía a nuestra modesta y burguesa casa, y hacía bastantes desde algún tiempo acá, yo la estimaba como especialísima prueba de afecto? Manifestando cordial sorpresa, Gonzaga se volvió y entró conmigo a la joyería, enterándose del asunto. Inmediatamente se declaró admirador de las perlas rosas y añadió que sabía que andaban bebiendo los vientos por adquirirlas ciertas empirogotadas señoras, entre las cuales citó a 2 o 3 de altisonantes títulos. En un discreto aparte me aseguró que el precio que exigía el joyero no tenía nada de excesivo, en atención, claro, a la singularidad de aquellas perlas. Y como yo recelase aún, molestado por el piquillo que en aquel momento no me era posible abonar, Gonzaga, con su simpática franqueza, abrió la cartera y me entregó varios billetes bromeando y jurando que si yo no admitiese tan pequeño servicio, en todos los días de su vida volvería a mirarme a la cara. ¡Qué miserables somos! No debí aceptar el préstamo, no debí llevar a mi casa sino lo que pudiese pagar al contado. Pero la pasión me dominaba y hubiese besado de rodillas la mano que me ofrecía en medio de satisfacerla. Convinimos que Gonzaga almorzaría con nosotros al día siguiente, en celebración del estreno de las perlas rosas. Y con el estuche en el bolsillo me dirigí a mi casa disparado. Hubiera querido tener alas. Lucila trasteaba cuando yo entré, y al verme plantado delante de ella, diciéndole con cara de beatitud, «Regístrame», comprendió y murmuró, «regalo tenemos». Viva y traviesa, su manera de ser, revolvió mis bolsillos haciéndome cosquillas deliciosas hasta acertar con el estuche. El grito que exhaló al ver las perlas fue de esos que no se olvidan jamás. En la efusión de su agradecimiento me sobó la cara y hasta me besó. Puede que en aquel instante me quisiese un poquito. No acertaba a creer qué joya tan codiciada y espléndida le perteneciese. No podía convencerse de que iba a ostentarla, y yo mismo, desabrochando los sencillos aretes de oro que Lucila llevaba puestos, enganché las perlas rosas en las orejitas pequeñas, encendidas de placer. Me hace mucho daño acordarme de esas tonterías, pero me acuerdo siempre. Al otro día, que era domingo, almorzó en casa Gonzaga y estuvimos todos bulliciosos y platicadores. Lucila se había puesto el vestido de seda gris que le sentaba muy bien y una rosa en el pecho, una rosa del mismo color que las perlas. Gonzaga nos convidó al teatro y nos llevó a Apolo,
una función alegre en que sin tregua nos reímos. A la mañana siguiente volví con afán a mis quehaceres, pues deseaba saldar cuanto antes el pico del resto de las perlas que quedé a deber. Regresé a mi casa a la hora de costumbre y al sentarme a la mesa mi primera mirada fue para las orejas de Lucila. Di un salto y lancé una interjección al ver que faltaba el diminuto cerco de brillantes, una de las perlas rosas. ¿Has perdido una perla?, exclamé. ¿Cómo una perla?, tartamudeó mi mujer echando mano a sus orejas y palpando los aretes. Al ver que era cierto, se quedó tan aterrada que me alarmé. No ya por la perla, sino por el susto que se había llevado Lucila. Calma, calma, le dije, busquemos, va a aparecer. Excuso decir que empezamos a mirar y a registrar por todas partes, recorriendo la alfombra, sacudiendo las cortinas, alzando los muebles, escudriñando hasta los cajones que Lucila afirmaba no haber abierto desde un mes antes. A cada pesquisa inútil los ojos de Lucila se llenaban de lágrimas. Mientras resolvíamos, se me ocurrió preguntarle: ¿Ha salido esta tarde? Sí, creo que sí, respondió titubeando. ¿A dónde? A varios sitios, es decir, fui por ahí, de compras. ¿Pero a qué tiendas? ¿Qué sé yo? A la calle de Postas, a la plazuela del Ángel, a la Carrera. ¿A pie o en coche? A pie. Luego tomé un cochecillo. ¿No recuerdas el punto, el número? ¿Cómo quieres que lo recuerde, válgame Dios, si era un coche que pasaba?, objetó nerviosamente Lucila, que rompió a llorar con amargura. Pero las tiendas sí las recordarás, dímelas, que iré una por una a ver si en el suelo o en el mostrador pondremos anuncios. Si no me acuerdo, por Dios, déjame en paz, exclamó tan afligida que no me atreví a insistir. Preferí guardar un poco de silencio y esperar a que se calmara. Pasamos una noche de inquietud y desvelo. Oí a Lucila suspirar y dar vueltas en la cama como si no consiguiese dormir. Yo, entretanto, discurría modos de recuperar la perla rosa. Me levanté temprano, me vestí y a las 8 llamaba a la puerta de Gonzaga. Había oído decir que la policía, en casos especiales, averigua fácilmente el paradero de los objetos perdidos o robados, y esperaba que Gonzaga, con sus influencias y altas relaciones, me ayudara a emplear aquel supremo recurso. El señorito está durmiendo, pero pase usted al gabinete que dentro de 10 minutos le avisaré. Voy a llevarle un chocolate y le voy a preguntar si usted puede verle, dijo el criado al notar mi insistencia y mi premura. Me avine a esperar. El criado abrió las maderas del gabinete en cuyo ambiente flotaban esencias y olor de cigarro. Cuando pienso en lo distinta que sería mi suerte si aquel criado me hace pasar inmediatamente a la alcoba. Lo cierto es que al primer alegre rayo de sol que cruzó las vidrieras y antes de que el criado me dijese «Tome usted asiento», ya había visto brillar sobre el ribete de paño azul de la piel de oso blanco, tendida al pie del muelle diván turco, la perla. Sí, la perla rosa. Si esto que me sucedió le sucede a usted, y usted me pregunta qué debe hacerse en tales circunstancias, yo respondo de seguro con gran energía: coger una espada de la panopla que supere el diván y atravesársela por el pecho al que duerme allá al lado para que nunca más se despierte. ¿Sabe usted lo que hice? Me bajé, recogí la perla, la guardé en el bolsillo, salí de aquella casa, subí a la mía. Encontré a mi mujer levantada y muy desencajada. La miré y no la ahogué. Con voz tranquila le ordené
que se pusiese los pendientes. Saqué la perra del bolsillo y cogiéndola entre los dedos le dije: aquí está lo que perdiste. ¿Qué tal? Lo encontré pronto, ¿verdad? Es cierto que al acabar me dio no sé qué vértigo de locura. Eché mano de aquellas orejas diminutas, arranqué de ellas los pendientes y todo lo pisoteé. Por fortuna pude dominarme en el acto, bajar la escalera y refugiarme en el café más próximo, donde pedí coñac. Que si he vuelto a ver a Lucila, una vez. Iba del brazo de otro. Sí, de otro, que ya no era Gonzaga. Por cierto que me fijé en que el lóbulo de la oreja izquierda lo tiene partido. Sin duda se lo rasgué yo involuntariamente. Y este es un escrito del Imparcial de un 25 de marzo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que este pobre estuvo ahorre y ahorre para darle gusto a su querida mujer? Y la mujer fue a perder el pendiente y la perla tan especial en la alfombra de otro. ¡Qué barbaridad! ¿Qué te parece si seguimos con otro cuento chiquito, cuento mexicano? Y este siguiente se llama Martina. Martina, hija única de cariñosos padres que la habían criado con blandura, sin un regaño ni un castigo. Martina fue la alegría del honrado hogar donde nació y creció. Cuando se puso de largo, la gente empezó a decir que era bonita, y la madre, llena de inocente vanidad, se esmeró en componerla y adornarla para que resaltase su hermosura virginal y fresca. En el teatro, en los bailes, en el paseo de las tardes de invierno y de las veraniegas noches, Martina, graciosa, vestida al pico de la moda y con atavios siempre finos, gustaba y rayaba en primera línea entre las señoritas de Marienda. Se alababa también su juicio, su viveza, su agrado, que no era coquetismo, y su alegría tan natural como el canto de las aves. Una atmósfera de simpatía dulcificaba su vivir. Creía que todos eran buenos, porque todos le hablaban con benevolencia en los ojos y mieles en la boca. Se sentía feliz, pero se prometía para lo futuro dichas mayores, más ricas, más profundas, que debían empezar el día en que se fuera a enamorar. Ninguno de los caballeretes que revoloteaban en torno de Martina, atraídos por la juventud y la buena cara, unidas al no despreciable Hacienda, mereció que la muchacha se fijase en él y las grandes rientes, pupilas arriba de un minuto. Y en ese minuto, más que las prendas y seducciones del caballero, solía ver Martina sus defectos, chasqueándose luego acerca de ellos con las amigas, chanzas inofensivas en la que las vírgenes con malicioso candor hacen la anatomía de sus pretendientes, obedeciendo a ese instinto de hostilidad burlona que caracteriza el primer periodo de la juventud. Así pasaron 3 o 4 inviernos. En Marineda empezó a susurrarse que Martina era delicada de gusto, que picaba alto y que encontrar su media naranja sería muy difícil. Sin embargo, al parecer, en la ciudad el capitán de artillería Lorenzo Mendoza conoció que Martina había recibido plomo en el ala. Lorenzo Mendoza venía de Madrid, era puesto, cortés, reservado, serio, más bien un poco triste, aunque en sociedad se esforzaba por parecer ameno y expansivo. Su vestir y sus modales revelaban el hábito de un trato escogido y de un respeto a sí mismo que no degeneraba en fatuidad ni en afectación. Sin que presumiese de ser buen mozo, era en extremo simpática su cara morena de oscura barba y facciones expresivas. Con todo esto, hay más de lo necesario para sorber el seso a una niña provinciana.
hasta sin pretenderlo, como en efecto no lo pretendía Mendoza al principio, las bromas de los compañeros, la fama de picar alto de Martina y también su atractivo y gracias, aunado a su belleza plena, a su florescencia entonces, impulsaron a Mendoza a acercársele a Martina, a preferir su conversación y poco a poco a cortejarla. El pintor que quisiese trazar una personificación de dicha pudo tomar a Martina por modelo en aquella época deliciosa en que creía sentir que su sangre circulaba como río de néctar y su corazón se iluminaba como ardiente rubí en la perpetua fiesta de sus esperanzas divinas. Al ocupar Lorenzo la silla libre al lado de la muchacha, ésta se ponía alternativamente roja y pálida, sus oídos zumbaban, brillaban sus ojos, se le enfriaban las manos de emoción. Y a las primeras palabras del capitán, un gozo embriagador fijaba en la boca de Martina una sonrisa como de éxtasis. Rara vez dejan de provocar envidia estas felicidades, y más cuando no se ocultan, como no ocultaba la suya Martina, que no veía razón para esconder un sentimiento puro y legítimo. Si no fue la envidia, fue la curiosidad la que escudriñó el pasado de Mendoza, como se registra una caza para encontrar un arma oculta y herir con ella. Y entonces se averiguó, sin gran esfuerzo, porque casi todo se sabe, aunque se sepa truncado y sin lógica, que Mendoza, al venirse, había cortado una de esas historias pasionales, borrascosas, largas, complicadas, un imposible, adorado y funesto, de esos lazos que obligan a huir a los confines del mundo y que, elásticos a medida de la ausencia, no siempre se rompen por mucho que se estiren. Con la falta de penetración que caracteriza al vulgo, opinaban los curiosos, que Mendoza habría olvidado inmediatamente a su tirana, la cual, sobre costarle desazones y amarguras sin cuento, ni era niña ni era hermosa. Al lado de aquel capullo, de aquella Martina cándida y radiante como un amanecer y que llevaba en sus lindas manos un caudal, ¿qué podía echar de menos el bizarro capitán de artillería? Así todo, almas caritativas se deleitaron en enterar de la historia vieja al padre de Martina, seguros de que él, solícito e inquieto, a su hija se lo iba a contar. No se equivocaban. Una noche, en el paseo del terraplén, a la hora en que la salitrosa brisa del mar refresca el rostro y vigoriza el ánimo, y que la música militar sonora y vibrante cubre la voz y solo permite el cuchicheo íntimo y dulce de los enamorados, Martina preguntó lealmente y Lorenzo contestó turbado y sombrío. ¿Quién se lo habría dicho? Tonterías, eran cosas pasadas, bien pasadas, muertas y bien muertas. Mendoza no comprendía ni por qué las recordaba a nadie, ni a santo de qué las sacaban a relucir delante de Martina. Y ella, alzando los ojos, llenos de lágrimas y relucientes de pasión, sonriendo de aquel modo suyo, olvidando el lugar en donde se encontraban, le dijo, murmurando, «No me he de casar con otro sino contigo, y me parece justo saber si hay algo que lo estorbe». Conmovido, sin darse cuenta de lo que hacía, Mendoza se inclinó y buscó disimuladamente la mano de la muchacha, y estrechándola con un apretón furtivo entre el remolino de los paseantes, que encubre tales expansiones, le murmuró al oído, «Pues no hay nada, y por mí, que sea prontito, te quiero». Al acabar la frase, Martina volvió hacia su padre que venía detrás exclamando, «No estoy bien, llévame a sentarme, el brazo». Pronto se repuso porque la alegría puede trastornar, pero hace daño rara vez, y de ahí a 2 semanas, la boda de Martina y de Mendoza era noticia oficial, y se sabía el encargo de equipo y galas, y se discutía el mobiliario y el alojamiento de los novios. Se fijó la ceremonia para fines de septiembre. ¿Qué falta si esperar? El amor que está en sazón debe cogerse como la fruta madura. Iban llegando cajones con ropa blanca, trajes de seda, capotitas, estuches de joyas. En la sala de los padres de Martina servía de escaparate, ancha mesa,
Amigas y amigos venían, contemplaban, aprobaban, censuraban y salían contentos, displicentes o taciturnos, según su carácter más o menos generoso. Martina todas las mañanas arrancaba triunfalmente una hoja del calendario, cortado ya por la fecha de la boda. ¡Qué pocas hojas le faltaban! 10, 8, una semana, no más. Este domingo es el último de soltera. 4 días, mañana, sí, mañana, a las 8. Ahí están el vestido blanco, los guantes blancos, el abanico, el azar que llegó de Valencia y que embalsama el ambiente. Lorenzo venía por las noches a hacer tertulia a su novia y se mostraba galán, aunque siempre grave. La víspera de la boda, Martina le esperaba, como de costumbre, en el gabinetillo. La madre que vigilaba sus coloquios no creyó que aquella noche fuese preciso hacer de vigilante. Ocupada con quehaceres múltiples, dejó sola a su hija. Y Martina, en vez de alegrarse, sintió de pronto una pena agobiadora, una inmensa, y una desolación sin límites, un miedo horrible a algo que no se explicaba ni se fundaba en nada racional. Tardaba ya Mendoza, sonó la campanilla y por instinto Martina se lanzó a la escalera. El criado le presentó una carta que acababa de traer el asistente del señorito. ¡Una carta! Las piernas de Martina parecían de algodón. Creyó que nunca podría andar el trecho que separaba la antesala del gabinete. Se acercó a la lámpara, rompió el sobre y leyó. Leyó. Antes que sus ojos, la había leído su corazón. Aquellas excusas, aquellas forzadas frases de cariño, aquellas mentiras con las que se pretendía paliar la infame deserción, las presentía Martina desde una hora antes. Y los motivos de la repentina marcha, bien sabía Martina que no eran los que fingía la carta, sino otros, que no podían decirse, pero que explicaban a la vez el viaje y la continua tristeza, invencible, misteriosa, de su futuro. Llamábale otra vez el abismo. Resucitaba lo que sin duda no había muerto. Martina cayó desplomada en el sofá. No lloraba, gemía bajito, como quien reprime la queja de mortal dolor. Sin embargo, la misma violencia del golpe, la indignación, 1000 sentimientos confusos la impulsaron a levantarse, tomar un fósforo, pegar fuego a la carta, abrir la ventana y echar a volar las cenizas, cual si temiera que la delatasen. Buscando luego a sus padres, les declaró con voz firme y serena que había renunciado por su gusto y deliberadamente a casarse con Lorenzo Mendoza, al cual no volvería a ver más porque salía aquella noche en el tren de correo hacia Madrid. Poseían los padres de Martina una casa de campo no muy distante de la ciudad, y en ella se ocultaron con su hija para dejar disiparse la primera polvareda de la deshecha boda. Ahí pasaron el invierno. Martina parecía contenta. Le hablaron de viajes a la corte, al extranjero, pero rechazó la idea con disgusto. Vino la primavera y ya no pensaron en dejar la residencia campestre. Al acercarse el otro invierno preguntaron a Martina y pidió, por favor, encarecidamente, 1 año más de soledad. La misma escena se repitió al siguiente. Los padres empezaron a impacientarse. Les parecía que ya era hora de que su hija volviese al mundo y que se buscase otro novio formal y auténtico, que borrase de su memoria lo pasado. Mas en esto aconteció que enfermaron los viejos y con distancia de pocos días se los llevó el sepulcro. Al padre una fiebre reumática y a la madre un padecimiento en el corazón. Martina, sola ya de luto riguroso, se negó a recibir pésames, a admitir consuelos de amigas y se encerró más que nunca entre las paredes de su tapia y entre los árboles de su solitaria finca. Como algún tiempo, en Marineda ya apenas se hablaba de Martina, los más la creían maniática, no la trataba nadie. Una tarde resonó el aldabón de la portada con 2 golpes que daba un jinete que regía un caballejo castaño. El hortelano salió a abrir y contestó la frase sacramental. La señora no estaba y además no acostumbraba a recibir visitas. Dígale usted, objetó el jinete, que es don Lorenzo Mendoza. Puede ser que entonces... A los 10 minutos volvía el hortelano con la respuesta negativa y terminante.
Mendoza bajó la cabeza e hizo ademán de volver a montar. De pronto, como si variase de parecer y obedeciese a una inspiración súbita, arrollando al hortelano, cruzó la puerta, se metió patio adentro, subió la escalera exterior tapizada de madreselvas que daba acceso a la casa y entró en una sala oscura de vidriera entornada y muy silenciosa. Oyó un grito de mujer. Fue derecho a donde sonaba y estrechó a Martina entre sus brazos. No hubo palabras. Todo se expresó con halagos inarticulados, sones, caricias insensatas por parte de él, primero rechazadas, débilmente, y pagadas después. Vinieron las excusas, los ruegos, las explicaciones que Mendoza dio casi de rodillas, y ella oyó trémula, desfallecida, reclinada la cabeza en el hombro del suplicante, y siguieron las promesas, los juramentos, las protestas de enmienda y la lealtad, los plazos de ventura que Mendoza desarrollaba risueño, enclavijando sus dedos en los de Martina, que no oponían resistencia. La noche caía, la luna llena se alzaba blanca y apacible, las madreselvas exhalaban su balsámico aroma. Los antiguos novios eran ya amantes, la primavera se troncaba en estío, y el enajenado Mendoza no echó de ver que Martina, en medio de su delirio, a veces gemía muy bajo, como quien reprime la queja de mortal dolor, como había gemido años antes de recibir la carta de despedida. A la mañana siguiente, cuando despertó Mendoza, no vio a Martina. La llamó a voces y no contestó nadie. Por fin acudieron los criados. Sabían que su ama se había marchado tempranito, pero ignoraban a dónde. En Marineda se supo sin asombro, a la semana siguiente, que Martina vivía reclusa, como señora de piso, en un convento de Compostela. Lo que nunca se divulgó fue que hubiera adoptado tal resolución para evitar el sonrojo de sentirse morir de felicidad cerca de aquel que un día la engañó y luego la vendió. Y bueno, pobre Martina, llena de prejuicios. A saber lo que pasó el galán. Y este otro cuento mexicano de amor se llama La última ilusión de Don Juan. Las gentes superficiales que nunca se han tomado el trabajo de observar al microscopio la complicada mecánica del corazón, suponen buenamente que a Don Juan, el precoz libertino, el burlador sempiterno, le bastan para su satisfacción los sentidos y, a lo sumo, la fantasía, y que no necesita ni gasta el inútil lujo del sentimiento, ni abre nunca el dorado ajimez donde se asoma el espíritu para mirar al cielo cuando el peso de la tierra le oprime. Y yo les digo en verdad que esas gentes superficiales se equivocan de medio a medio y son injustas con el pobre Don Juan, a quien solo hemos comprendido los poetas, los que tenemos el alma inundada de caridad y somos perspicaces. Cabalmente porque, cándidos en apariencia, creemos en muchas cosas. A fin de poner la verdad en su punto, les voy a contar la historia de cómo alimentó y sostuvo Don Juan su última ilusión y cómo vino a perderla. Entre la numerosa parentela de Don Juan, que dicho sea de paso, es de hidalgo como el rey, se cuentan unas primitas provincianas muy celebradas de hermosas. La más joven, Estrella, se distinguía de sus hermanas por la dulzura de carácter, la exaltación de la virtud y el fervor de la religiosidad, por lo cual en su casa la llamaban Beatita. Su rostro angelical no desmentía las cualidades del alma. Se parecía a una virgen de Murillo, de las que respiran honestidad y pureza, porque algunas, como la morena de la servilleta llamada Refitorela, solo respiran juventud y vigor, siempre que el humor vagabundo de Don Juan le impulsaba a darse una vuelta por la región donde viajaban sus primas, iba a verlas. Frecuentaba su trato y pasaba con Estrella pláticas interminables. Si me preguntan qué imán atraía al perdido hacia la santa, y más aún hacia la santa al perdido, les diré que era quizás el mismo contraste de sus temperamentos, y después de esta explicación nos quedaremos tan enterados como antes.
Lo cierto es que mientras don Juan galanteaba por sistema con todas las mujeres, con Estrella hablaba en serio, sin permitirse la más mínima insinuación atrevida, y que mientras Estrella rehuía trato de todos los hombres, venía de la mano de don Juan como la mansa paloma confiada, segura de no mancharse el plumaje blanco. Las conversaciones de los primos podían oírlas uno y el mundo entero. Después de horas de plática inofensiva, reposada y dulce, se levantaban tan dueños de sí mismos y tan tranquilos, tan venturosos, y Estrella volaba a la cocina o a la despensa a preparar con esmero algún plato de los que sabía que le agradaban a don Juan. Saboreaba más que las golosinas el mimo con el que se las presentaba y la frescura de su sangre. Se anestesiaba de los sentidos que le hacían bien como un refrigerante baño al que caminó largo tiempo por abrasados arenales. Cuando don Juan levantaba el vuelo yéndose a las grandes ciudades en que la vida es fiebre y locura, Estrella le escribía difusas cartas y él contestaba en pocos renglones, pero siempre contestaba. Al retirarse a su casa al amanecer, tambaleándose, aturdido por el bacanal o vibrantes aún sus nervios de las violentas emociones de la profana cita, al encerrarse para mascar, entre risa irónica, la hiel de un desengaño, porque también don Juan los cosecha, al prepararse al lance de honor templando la voluntad para arrastrar impávido la muerte, al reír, al blasfemar, al derrochar su mocedad y su salud cual pródigo insensato de los mejores bienes que nos ofrece el cielo, don Juan reservaba y apartaba, como se apartaba el dinero para una ofrenda a Nuestra Señora, 10 minutos que dedicar a Estrella. En su ambición de cariño, aquella casta consagración de ser tan delicado y noble representaba el sorbo de agua que se bebe en medio del combate y restituye al combatiente fuerzas para seguir lidiando. Traiciones falsas, perfidias, vilezas de otras mujeres podían llevarse en paciencia, mientras en un rincón del mundo alentase el leal afecto de Estrella, la beata. A cada carta ingenua y encantadora que recibía don Juan, soñaba el mismo sueño. Se veía caminando difícilmente por entre las tinieblas muy densas, muy frías, casi palpables, que rasgaban por intervalos la luz sulfurosa del relámpago y el culebreo del rayo, pero allá lejos, muy lejos, donde ya el cielo se esclarecía un poco, divisaba don Juan, blanca figura velada, una mujer con los ojos bajos sosteniendo en la diestra una lamparita encendida y protegiéndola con la izquierda. Aquella luz no se apagaba jamás. En efecto, corrían años. Don Juan se precipitaba despeñado por la pendiente de su delirio y las cartas continuaban con regularidad inalterable, impregnadas de igual ternura latente y serena. Eran tan gratas a don Juan estas cartas que había determinado no volver a ver a su prima nunca, temeroso de encontrarla desmejorada y cambiada por el tiempo y no tener luego ilusión bastante para sostener la correspondencia. A toda costa deseaba eternizar su ensueño, ver siempre a Estrella con rostro hermoso de santita virgen de 20 años. Las epístolas de don Juan, a la verdad, expresaban vivo el deseo de hacer a su prima una visita, de renovar la charla sabrosa, pero como nadie le impedía a don Juan realizar este propósito, hay que creer, pues no lo realizaba, porque la gana no debía de apretarle mucho. Eran ya pasados 2 lustros, cuando un día recibió don Juan, en vez del ancho pliego acostumbrado escrito por las 4 carillas y cruzado después, una esquelita sin cruzar, grave y reservada en su estilo, y que hasta la letra carecía del abandono que imprime la efusión del espíritu, guiando la mano y haciéndola acariciar, por decirlo así, el papel. Oh mujer, agua corriente o llama fugaz o soplo de aire. Estrella pedía a don Juan que ni se sorprendiese ni se enojase, y le confesaba que iba a casarse muy pronto. Se había presentado un novio a pedir de boca, un caballero excelente, rico, honrado, a quien el padre de Estrella debía atenciones sin cuento.
y los consejos y exhortaciones de todos que habían decidido que la santita que esperaba con la ayuda de Dios debía de ser dichosa con su nuevo estado y ganar el cielo. Quedó don Juan absorto breves instantes, luego arrugó el papel y lo lanzó con desprecio a la encendida chimenea. Pensar que si alguien le hubiese dicho 2 horas antes que podía casarse con Estrella, al tal le hubiera tratado de bellaco calumniador, y se lo participaba ella misma sin rubor, como el que cuenta la cosa más natural y lícita del mundo. Desde aquel día don Juan, el alegre libertino, ha perdido su última ilusión. Su alma va peregrinando entre sombras, sin ver jamás el resplandorcito de la lámpara suave que una virgen protege con la mano, y que aún tenía algo de hombre. Ese que realmente es solo fiera, con dientes para morder y garras para destrozar sin misericordia. Su profesión de fe es una carcajada cínica, su amor, un latigazo que quema y arranca la piel haciendo brotar la sangre. Me dirán que la santita tenía derecho a buscar felicidad real y goces siempre más puros que los que lidiaba sin tregua a su desenfadado ídolo. ¿Y acaso dirán muy bien, según el vulgar sentido común y la enana razón práctica, que en esa entera razón les aproveche? En el sentir de los poetas, menos malo es ser galeote de vicio que desertor del ideal. La santita pecó contra la poesía y contra los sueños divinos del amor irrealizable. Don Juan, creyendo en su abnegación eterna, era, de los dos, el verdadero soñador. Evidentemente son cuentos de amor mexicano de hace mucho tiempo. La manera en que tenían para hablar, las costumbres y tradiciones familiares. ¿De qué año te imaginas más o menos estos cuentos? ¿De los 20, de los 30, de los 40? Siempre es una gozada conocer un poquito más de la cultura y más de la cultura de mi país, por ejemplo. Y yo hoy quiero agradecer el favor de tu sintonía, que me hayas acompañado a compartir estos 3 cuentitos mexicanos de amor. Si no tienes tiempo de leer, si quieres que te lea algo en especial, si quieres que leamos un libro y lo vamos trazando por capítulos, me puedes escribir y me puedes sugerir lo que tú quieras. Si eres escritor y quieres que lea algún relato tuyo, también con muchísimo gusto nos podemos poner de acuerdo. Yo te mando un beso a donde quiera que estés, deseando poder compartir contigo en la próxima emisión. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Radio Pasión US. Es gratis. Y si tú compartes cualquier contenido, ya sea el mío o el de alguno de mis compañeros, porque te gusta, nos estás ayudando mucho. Si das un like, si compartes, si te suscribes, porque así nos permites que sigamos creando contenido para ti. Te recuerdo que puedes encontrar mis libros como escritora en Amazon, como Paula Guzmán. En las redes me encuentras como Paula Guzmán Autor. Y te puedes unir a nuestras redes de Radio Pasión US en todas las plataformas normales que son Facebook, Instagram, TikTok, etc. Te mando un besito a donde quiera que estés. Nos escuchamos en la próxima.